Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez. Les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares en Noticia Brasil. La crisis climática es histórica en el país. Excesiva sequía, incesantes lluvias e inundaciones en Río Grande do Sul, sequías en el Amazonas. En Río Grande do Sul, más de 50 víctimas mortales. Millones de personas y su entorno de fauna y flora están afectadas. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son sus consecuencias para el mundo? Vamos a verlo. En noticia argentina, a menos de un mes de las elecciones generales, los candidatos a la presidencia buscan convencer a un electorado indeciso. Sucede en medio de un tenso ambiente político y los persistentes problemas económicos producto de la heredada y enorme deuda macrista. Lo analizamos. En noticia Azerbaiyán y Armenia, Azerbaiyán avanza en el control total de Nagorno-Karabaj tras el anuncio del máximo líder del enclave del Cáucaso de renunciar a la independencia. El éxodo de sus habitantes supera las 70.000 personas, la mitad de la población, y el presidente de Armenia denuncia limpieza étnica. ¿Cuáles son las razones? ¿Sus habitantes se quedarán sin territorio? Vamos a tratar de entenderlo. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Brasil, el país sufre 2 fenómenos climáticos extremos. Al norte una sequía histórica que golpea el Amazonas y al sur inundaciones por las fuertes lluvias. Vamos a ver. Autoridades del estado de Amazonas, en el noroeste de Brasil, decretaron emergencia en 13 municipios por la sequía extrema, mientras otros 16 se encuentran bajo alerta. El río Amazonas se redujo a niveles históricos. La falta de lluvias ha provocado en algunos municipios el desabastecimiento de alimentos y combustible por las dificultades para navegar en los ríos. Además, miles de peces están muriendo. Es la población la que sale perdiendo, ¿verdad? Debido a la muerte de los peces, no podemos aprovecharlos porque no tenemos suficientes recursos para comprar un refrigerador o un contenedor grande para transportar el pescado durante el periodo en que están muriendo. El gobierno creó una fuerza de tareas entre ministros y el gobierno de Amazonas para brindar apoyo a las más de 111.000 personas afectadas y destinó $28 millones para obras de dragado en los ríos afectados. En paralelo, ocurre otro evento climático que mantiene en alarma al sur del país, en Santa Catarina y Río Grande do Sul, donde el río Guaíba llegó a su mayor nivel desde 1941. El Congreso decretó este jueves estado de calamidad pública en Río Grande do Sul hasta el 31 de diciembre de este año, debido a las intensas lluvias provocadas por un ciclón extratropical. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva se reunió con el gobernador del estado e informó que una delegación del gobierno estatal viajará al estado para fortalecer las acciones de apoyo. Según Defensa Civil de Río Grande do Sul, hasta el martes, las intensas lluvias e inundaciones provocadas por el ciclón dejaron 49 muertes. 9 personas siguen desaparecidas, mientras que cerca de 5.200 personas han sido desplazadas de sus hogares. Hace apenas unos días, ante las Naciones Unidas, el presidente Lula afirmó que para combatir la crisis climática es necesario atacar la desigualdad social. Hace 20 años estuve en este podio por primera vez y dije en ese 23 de septiembre de 1993 que este Parlamento Mundial sea una confianza en la capacidad mundial de superar obstáculos y evolucionar hacia formas evolucionadas de coexistir. Regreso aquí para decir, para
mencionar mi confianza en el mundo. En ese momento el mundo no había entendido la crisis climática. Hoy destruye nuestros hogares, nuestras ciudades, nuestros países, mata e impone pérdidas y sufrimiento a nuestros hermanos, en especial los más pobres. A pesar de las políticas impulsadas por el Ejecutivo para corregir los reveses climáticos que dejó la administración anterior, este año ha sido particularmente difícil para Brasil por el paso del fenómeno El Niño y la crisis climática que azota a todo el mundo. Sumamos información a esta hora en vivo con nuestro corresponsal en Río de Janeiro, André Vieira, ante esta situación tan compleja, este fenómeno climático en distintas vías, lo han visto ustedes a través del informe que hemos preparado para ustedes. André, hola, adelante, buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches para ti y también para nuestra audiencia. Muy dramática la situación aquí en este país que vive simultáneamente dos eventos climáticos extremos, como ustedes ya nos adelantaban, la falta de lluvia en el norte del país e inundaciones en el sur. En el estado de Amazonas, 90% de las ciudades están en situación de emergencia o de alerta debido a esta sequía histórica en los ríos que cruzan este estado brasileño. Más de 100.000 personas, Tatiana, fueron afectadas y las previsiones son aún peores. Eso porque la sequía debe prolongarse durante octubre y puede afectar a 500.000 de personas según el gobierno local de este estado. Los expertos afirman que esa situación es provocada por la combinación de dos factores que impiden la formación de nubes y también de lluvias, el fenómeno El Niño y la distribución de calor del Océano Atlántico Norte en este estado, en esta parte de este estado. En la capital de este estado, Amazonas, Manaus, el lago del Aleixo, por ejemplo, desapareció por la falta de agua. En diferentes ciudades son muchas las imágenes, como ustedes ya nos mostraban, de peces y delfines y otros animales muertos. Un verdadero desastre ambiental en la Amazonía aquí de Brasil. El gobierno del presidente Lula da Silva creó un grupo de trabajo con los ministerios y con los gobiernos locales y anunció que va a liberar recursos para ayudar a las familias afectadas en el estado de Amazonas. Y ahora, Tatiana, hablando del otro extremo del país, la situación en el estado de Rio Grande do Sul, una situación que es inversa. Eso porque ahí en el estado de Rio Grande do Sul, sur de este país, a lo largo de todo el mes de septiembre, este estado está sufriendo con fuertes lluvias que mataron a 50 personas y afectaron a más de 100 ciudades. Ayer el río Guaíba, como ustedes ya nos adelantaban, llegó a 3,18 metros, el mayor nivel desde el año 1941, lo que provocó inundaciones en muchas islas y también en la capital del estado, Porto Alegre. Este jueves, un grupo de ministros y la primera dama Janja Lula da Silva visitaron las ciudades afectadas y el gobierno nacional, desde el comienzo de la tragedia, también formó un grupo de trabajo ahí con los gobiernos locales para ayudar a revertir esa situación. Y los efectos de la crisis climática, Tatiana, se perciben también en todo el país. Según la Confederación Nacional de los Municipios, casi 6 millones de brasileños fueron afectados directamente por el impacto de lluvias y también de sequías durante este año de 2023, Tatiana. Qué compleja la situación. Tenemos en la parte baja de nuestra pantalla desequilibrio climático. André, antes de despedirte, hay una parte de la pregunta que será para nuestra analista, pero la quiero dejar de una vez planteada. A ti preguntarte, por supuesto, sobre la información, porque muchos expertos han dicho que esto tiene también que ver con la absoluta desatención de los 4 años del gobierno de Bolsonaro, negacionista de la crisis climática. En resumen, ¿qué dicen allá con respecto a esta herencia que recibe el presidente Lula? Por supuesto, Tatiana, esto es una consecuencia también de lo que fueron estos 4 años y también es una consecuencia también de la falta de acción mundial y principalmente de los países que son gobernados por la derecha, como fue el caso aquí de Brasil a lo largo de estos últimos 4 años. También recordemos que la deforestación de la Amazonía es el principal agravante de Brasil,
para la crisis climática mundial, lo que esta política de Jair Bolsonaro de no protección del medio ambiente, de sus pueblos, también de facilitar incluso la minería ilegal en la Amazonía, la deforestación para la agricultura y también ganadería, o sea que estas acciones, este negacionismo ambiental se siente ahora también aquí y es el principal factor, es la principal contribución, imagínate, de Brasil para esta crisis climática a nivel mundial. Así que Lula recibió una herencia muy problemática, no solamente para su gobierno, para su país, pero también para todo el mundo, y está intentando ahora con las diferentes acciones revertir ese tiempo que fue perdido, pero nosotros sabemos que incluso la Amazonía puede llegar a lo largo de esta década al punto de no retorno de esta destrucción, o sea que necesitamos una acción inmediata, una acción muy firme por parte del gobierno nacional, de los gobiernos locales, pero también de todo el mundo y principalmente de aquellos que más están contribuyendo a lo largo de estos años para la crisis climática, como es el caso de los países más enriquecidos, los que robaron incluso las riquezas de los subdesarrollados y que ahora son los que menos quieren contribuir para las consecuencias de una crisis que fue principalmente generada por estos países industriales, y aquí estamos nosotros, Tatiana, pagando la cuenta de todo este modelo que fue creado para destruir la naturaleza y también a nosotros los pueblos del sur global, Tatiana. Las consecuencias, ahí las estamos observando y muchísimos pueblos en nuestra América Latina, en este caso particular Brasil, padeciéndola. Gracias, André, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Nicole Figueiredo de Oliveira. Es ambientalista, directora del Instituto Internacional Arayara. Nos acompaña desde Brasilia. Nicole, bienvenida. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Nicole, lo que retomo parte de lo que decía André. Ya estamos ante las consecuencias de esta profunda inestabilidad climática. Algunos expertos señalan al fenómeno del Niño, la deforestación, los incendios forestales. ¿Cuánto de eso observamos en esta coyuntura tan compleja? De un lado en el Amazonas esta sequía extrema y de otro lado en Río Grande do Sul también las lluvias excesivas. Bueno, la crisis climática está afectando Brasil hace muchos años con tormentas, sequías y lluvias en todas las partes de Brasil. El norte hoy está con sequía, pero también tenemos muchos meses del año con lluvias que tienen inundaciones que también causan daños económicos y sociales y ambientales a toda la población que vive allá. Son hoy, solamente en 2023, casi 6 millones de brasileños que están afectados, tanto con desplazamientos, vidas humanas que son perdidas y pérdidas económicas. Hasta ahora, del ciclón que pasó en Río Grande do Sul, son 67 muertes y, como dijo André, es la mayor inundación de la inundación de 1941. Y en Brasil, por cuenta de la crisis climática y de efectos climáticos, fueron decretados 3.340 decretos de anormalidad en el país. Casi mitad por la lluvia y casi otra mitad por la sequía. Y eso, claro, que causa también daños económicos. Entonces, solamente este año fueron 50.000 millones de reales en pérdidas económicas. El sector más afectado es agricultura, pero también obras públicas como carreteras, calles y el comercio local, la industria y la ganadería. Entonces, todos tienen pérdidas muy significativas con estos impactos. Es negativo para todo el país. Con respecto a las dificultades alimentarias, ¿hay un cálculo de qué se estima con respecto a esto, teniendo en cuenta la gravedad del asunto? Bueno, solamente en agricultura fueron 3.000 millones de reales afectados en pérdidas.
y eso, claro, también impacta el precio de la comida. En la Amazonía, por ejemplo, en el Amazonas, las personas no están pudiendo acceder a los alimentos porque dependían de los ríos para transporte. Entonces no se transportan, no pueden comer. Pero todo el país está impactado por los precios de alimento y eso se va a sentir también al decorrer del año porque, claro, la escasez alimentaria también va a sentir por los próximos meses. Nicole, para pensar en soluciones, siempre se busca que el gobierno, que en nombre del Estado, busque soluciones. El presidente Lula da Silva ha creado toda esta fuerza de tarea en ambas regiones ante la gravedad. Es decir, se llevan políticas públicas, pero ¿qué tanto realmente pueden ayudar cuando ya estamos observando que la crisis climática cayó y es una realidad? Y desafortunadamente tomamos mucho tiempo como humanidad en todos los países para tomar una actitud sobre el cambio climático que sabíamos hace 25 años que iba a llegar a este punto. Pero en Brasil hay ahora un plan de transición ecológica que se puso como un superministro que va a coordinar las políticas públicas de todos los ministerios para garantizar que todas las políticas públicas tienen en consideración el cambio climático. El problema es que este plan aún no existe, no sabemos qué hay en el plan, entonces se necesita acelerar y, claro, consultar diversos sectores de la sociedad para que sea un plan que se pueda efectivar y que tenga resultados concretos. El otro punto es... Perdón. Sí, adelante, Nicole. El otro punto es que la deforestación es una de las principales causas de las emisiones de gases invernaderos en Brasil. Los 4 últimos años de gobierno Bolsonaro fueron una tragedia con falta de fiscalización. La agencia IBAMA de Medio Ambiente, que era responsable por eso, fue totalmente no tenía dinero, no tenía equipo, no tenía inversiones del gobierno para desarrollar los trabajos y ahora sí están haciendo un trabajo muy bueno de fiscalización y implementación de los planes. Entonces la deforestación sí está reduciendo, pero el problema es que con la reducción de la deforestación hay planes de políticas públicas, especialmente del Ministerio de Minas y Energía, para ampliar la exploración de petróleo también en la Amazonía. Y esto es un riesgo no solamente para el cambio climático y emisiones de gases invernaderos, pero también la deforestación en la Amazonía y la ocupación de territorios tradicionales, indígenas y quilombolas y ribereños de proyectos de exploración de petróleo y gas. Sí, es que los efectos han sido enormes después de tanto tiempo, pero lo que te quería preguntar es, ¿está el gobierno del presidente Lula tratando de gestionar en la medida de lo posible la emergencia? Pero veíamos como hace unos días él mismo y otros también líderes de este llamado sur global, de los países más golpeados por el cambio climático, decían hay que hacer algo. Sin embargo, no observamos que realmente el mundo como un todo avance en esa dirección, aunque se digan algunas cosas, pero la verdad es que no se encuentra un panorama claro al respecto. ¿Cuál es tu visión sobre ello? Porque es que es el Amazonas, que es de todos, no es cacarear cuando se dice que es el pulmón del mundo, no, es que es una realidad. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando se habla de cambio climático, hoy se habla de net zero. Entonces es como que una emisión cero, pero líquida. Y eso significa que se puede emitir gases invernaderos, pero compensando con otras cosas o reduciendo en algunos sectores y ampliando en otros. Y al fin de día, seguimos emitiendo gases invernaderos y expandiendo la emisión. Entonces no se tiene más tiempo para hacer deudas de carbono y negociar papeles de créditos de carbono y negociar reducción de emisiones en algunos sectores y ampliación en otros.
todos los sectores, todos los gobiernos tienen que estar involucrados en el compromiso de reducir las emisiones, bueno, reduciendo, en caso de los países que tienen muchos bosques, reducir la deforestación, y también los países que tienen muchos combustibles fósiles, hidrocarbonetos, tienen que dejar las nuevas reservas ahí como están y no explorarlas. Claro, Y pero hacer aquí el una asunto, transición Nicole, cuando te energética. escucho, aquí el asunto cuando te escucho es que de fondo lo que está, lo que subyace es el modelo neoliberal, el modelo capitalista salvaje. Recuerda, por ejemplo, cuando se instaló como una gran noticia el asunto del capitalismo verde o el desarrollo sostenible del capital. Eso, pues, ¿a qué los llevará? Sí, un buen ejemplo de esto es el captura y almacenación de carbono, CCS, que hoy está siendo propuesto como una solución para la continuidad de la exploración y ampliación de la exploración de petróleo, gas y carbón en todo el mundo. Y se sabe hoy que estos proyectos no funcionan. Y también muchas veces se usa para explorar más petróleo. Entonces está haciendo un cambio de papeles y mucha gente está ganando mucho dinero, poca gente está ganando mucho dinero, que es la lógica capitalista, y no está considerando las pérdidas económicas y sociales y de vidas que el cambio climático está causando. Por eso no se debe pensar más en dinero y créditos de carbono, y debe tener acciones muy concretas y muy reales para reducir todas las emisiones. Nicole, por último, esto que está pasando, volviendo específicamente a tu país, a Brasil, ¿es posible revertir tanto daño? Sí, es necesario implementar planes regionales, municipales de adaptación climática. Entonces, hoy tenemos muchos modelos de cómo serán los impactos de sequías, lluvias, humedad y todas informaciones sobre disponibilidad de alimentos, como impactos en la agricultura del cambio climático en todas las regiones. Entonces, lo que tiene que se implementar, además de reducir las emisiones, es también un plan de adaptación climática de las ciudades, las regiones más impactadas. Muchísimas gracias. Es posible hacerlo, pero se requiere también, he dicho varias veces todos, pero bueno, se requiere realmente de todos y todas para avanzar, y mucha voluntad política global. Muchas gracias, Nicole. Muy gentil, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego, muchas Buenas gracias. noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, a menos de un mes de las elecciones generales, los candidatos a la presidencia buscan convencer a un electorado indeciso. Esto sucede en un tenso ambiente político y los persistentes problemas económicos producto de la heredada y enorme deuda macrista con el Fondo Monetario Internacional. Lo analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia Argentina, a 3 semanas de las elecciones generales, los 5 candidatos a la presidencia realizan diversas actividades y se preparan para el debate del próximo domingo. Vamos a verlo. El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, realizó un mitin donde pidió redoblar los esfuerzos para obtener la victoria. Con lo cual hoy podemos decir
con orgullo y tranquilidad que gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes estamos dando vuelta a la historia, estamos empezando a construir el camino del triunfo para el 22 de octubre. Massa también prometió recuperar el poder adquisitivo del salario tras la inestabilidad económica actual, producto de la enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional, heredada del gobierno de Mauricio Macri. Javier Milei, del partido de extrema derecha, La Libertad Avanza, realizó una caravana con sus simpatizantes. Promete dolarizar la economía, imponer estrictas medidas de austeridad y deshacerse del Banco Central. Por su parte, la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, recorrió las ciudades de Córdoba y Santa Fe con el lema "Por un país ordenado y sin kirchnerismo". Con el fin de conocer mejor sus propuestas, los principales contendientes de las fuerzas políticas participarán en un primer debate el 1 de octubre, junto a Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País, y Miriam Bregman, del Frente de Izquierda. De acuerdo a la ley aprobada en 2016, habrá 2 debates previos a la primera vuelta electoral y un tercer debate en caso de balotaje. Las elecciones generales serán el 22 de octubre. Más de 46 millones de personas están convocadas para elegir presidente, vicepresidente, 130 diputados, 24 senadores para el Congreso de la Nación y 43 representantes al Parlasur. A 3 semanas sucederá esto, veremos lo que decida el pueblo, si esto se conoce en primera vuelta o si se va a un balotaje. Vamos a analizar este escenario, este ambiente político electoral. Para ello nos acompaña Santiago Giorgetta, él es analista, director asociado de la consultora Proyección, nos acompaña desde Buenos Aires. Santiago, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches para vos. Bien. Muchas gracias. ¿Cuál es tu radiografía de este momento político? Bueno, es un momento en donde el oficialismo está haciendo un mejor pie en relación a la campaña, donde se lo ve creciendo en las encuestas, donde Sergio Massa se ubica segundo, cerca de Javier Milei, la extrema derecha, a tan solo 4 puntos, y donde, como veíamos recién en pantalla, en la provincia de Buenos Aires, que es donde está el 38% del Padrón Nacional de Argentina, Axel Kicillof está haciendo una muy buena performance y estaría encaminándose a la reelección. Y es quien garantiza a Sergio Massa un caudal de votos que le permita el 22 de octubre hacer una buena elección para después ir a un balotaje seguramente con Javier Milei. ¿Pero crees que sea así, que quienes voten por Axel Kicillof para su reelección transferirán ese voto a Sergio Massa? Sí, así se vio en las elecciones PASO, en las cuales los 2 candidatos sacaron alrededor de 3 millones de votos. Hubo una pequeña diferencia en favor de Axel Kicillof, pero sin duda es el gran arrastre de Sergio Massa, es la boleta de Axel Kicillof por su gran valoración de la gestión que lleva en esta provincia tan grande de la Argentina, y también relacionado, ¿no?, a Axel Kicillof, a lo que es la referenta del espacio Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y qué pasará? ¿Qué crees que suceda? ¿O cuál es la radiografía para plantearlo y no ponerlo tan hipotético, Santiago, en la capital, en Buenos Aires? En Buenos Aires vamos a esperar un triunfo de Juntos por el Cambio, el partido de Mauricio Macri, la derecha, que es, con lo que está Milei de enfrente, puede decir un poco más moderada, pero no le va a alcanzar el triunfo al espacio para superar el 50% de los votos, que es lo que pide de piso para evitar una segunda vuelta, con hoy el candidato Leandro Santoro, de Unión por la Patria. Ahí no hay balotaje en la ciudad de Buenos Aires desde hace 16 años, así que seguramente nos encaminemos a ver un escenario tanto de balotaje en la ciudad como a nivel nacional. ¿Y cómo se entiende esto teniendo en cuenta, porque además recordemos que Mauricio Macri, el expresidente, fue también jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en medio también de muy erradas decisiones económicas que luego se trasladaron al país entero, recordando la enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo se entiende esto? No, se entiende por el simple hecho de que hay todavía un apoyo muy fuerte a Mauricio Macri y a su espacio Juntos por el Cambio. Pensemos que es el distrito donde nació el espacio del expresidente y fue ex jefe de gobierno.
también podemos explicarlo de la misma forma hoy la competitividad que tiene Sergio Massa en Unión por la Patria. Entonces, son dos modelos que tienen una puja entre sí muy fuerte, que en los últimos años alternaron el poder, con hoy la diferencia sustancial de que ingresó este actor Javier Milei para disputarle a los desencantados de ambos votantes, de ambas fuerzas, que bueno, como bien vos decías, Mauricio Macri hizo una pésima gestión económica, y bueno, al gobierno de Alberto Fernández, aparte de la deuda esta gigantesca que dejó Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, se le sumó lamentablemente, como a todo el mundo, la pandemia y no pudo corregir las cuestiones económicas, y en varios casos más se profundizaron las problemáticas. Con respecto a este escenario político, ya hace un buen rato, unos buenos meses, buenas semanas, que Milei dejó de ser un personaje pintoresco a ser la clara y la evidencia de la extrema derecha en el país, que hasta antes de que apareciera y después de las PASO con ese resultado estaba en cabeza de Patricia Bullrich. ¿Cuál es el escenario que se esperaría en esta primera vuelta con esas dos figuras? A ver, el escenario para Javier Milei sin duda va a ser el triunfo en esta PASO. Eso no hay ninguna encuesta que diga lo contrario. Él hoy se ubica a 4 puntos con 33% de intención de voto de Sergio Massa, entre 3 y 4 puntos. Me parece que la irrupción de él en la política, porque él venía teniendo muchísimo tiempo en los medios de comunicación y de ahí verbalizando sus ideas, que al principio, más que nada a la derecha, le parecía un personaje pintoresco, y bueno, hoy se convirtió en un personaje de temer para gran parte del pueblo argentino, y Patricia Bullrich me parece que es la que va a tener la elección más compleja, porque Patricia Bullrich obtuvo 17% de los votos, pero en la interna, en total, entre la interna habían sumado el 28%. De ese 28% ya perdió 4 puntos Patricia Bullrich, y hoy la encontramos con 24% de intención de voto. Esos 4 puntos hoy se han ido casi lineal a Javier Milei, son la gran tracción de ese aumento en el porcentual que tiene el espacio de la extrema derecha. Me parece que sin duda esta elección va a marcar un antes y un después para este espacio que construyó Mauricio Macri junto con la Unión Cívica Radical, uno de los un partido centenario acá de la Argentina, donde seguramente salgan terceros y entren en una crisis profunda no solo de representación, sino también una crisis profunda dirigencial. Sí, de cara entonces, Santiago, para comprender parte de todo este escenario que es bien complejo en tu país, en Argentina. La derecha, las derechas con esa extrema derecha fracturadas para la primera vuelta, pero de cara a una segunda vuelta, ¿qué los uniría? O, la pregunta, ¿crees que se unirían? A ver, la unión puede ser dirigencial, pueden ser en las grandes cúpulas. Yo veo una unión difícil en la sociedad, porque si bien estamos hablando por parte de Javier Milei de propuestas de extrema derecha, pero no lo es así su electorado. Ahí va a haber una cuestión para revisar de cara al balotaje, a ver cómo se va a mover aquel electorado que hoy lo vota Javier Milei por un descontento con las grandes coaliciones de los grandes partidos. Y después sí, por parte de Juntos por el Cambio, del espacio Mauricio Macri, hay un sector que es el que acompañó a Patricia Bullrich, que tiene mucha coincidencia con Javier Milei. ¿Qué vamos a ver en un posible escenario de balotaje? Un balotaje muy reñido, un balotaje donde seguramente la definición vaya a ser voto a voto, y eso también va a dar por tierra esta premisa de que las sociedades se derechizan, cuando las sociedades en realidad lo único que quieren es vivir bien, es vivir económicamente tranquilo. Como lo decía el pasado fin de semana, hace unos días, la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, que la gente lo que desea es vivir bien, que esto no es de izquierda o derecha. Pero a propósito de la izquierda, ¿cuál crees que ha sido o cómo ha sido el rol de la izquierda, de Miriam Bregman en todo este proceso? Una figura de la izquierda que allí se ha mantenido. Sí, no, a ver, la izquierda tuvo una gran elección en las elecciones legislativas para diputados y senadores nacionales. Tuvo una gran elección porque absorbió gran parte del votante kirchnerista que estaba desencantado con las políticas del presidente Alberto Fernández. Hoy vuelve a los números habituales de la izquierda, como se lo conoce a nivel mundial, esta izquierda del frente de izquierda, con una intención de voto del 2%, porque si vamos a hablar de izquierdas y derechas, gran parte
de la sociedad que se autodetermina de izquierda, históricamente en la Argentina acompañó al peronismo. Pero ¿esto qué quiere decir entonces de cara a la candidatura de Sergio Massa? Porque es que el peronismo con los años y fuera de Argentina hemos ido comprendiendo, uno, que es muy diverso, y dos, que es muy extenso y que se necesita clase de historia para comprenderlo. A ver si nos ayuda Santiago. Sí, es así como lo decís vos. En el peronismo confluye tanto la izquierda como la derecha. Esa heterogeneidad le permite al peronismo tener candidatos como Carlos Menem en los años 90, como Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en los 2000, y ahora volver a tener un candidato como Sergio Massa más emparentado hacia la derecha. Es así, digo, es una materia de estudio muy importante. Había un canto en los 70 en la militancia peronista que cantaban ni yanquis ni marxistas peronistas, una cuestión más centrista, si se quiere, pero de acá, de los 70 en adelante, o antes también, siempre se lo identificó más que nada con la izquierda, porque el peronismo en la Argentina, más allá de que pueden identificarse tanto de izquierda o de derechas, siempre la principal motorización fue generar políticas en favor del pueblo y de las mayorías populares. Hubo algunos desvíos durante la historia, en los cuales principalmente en los años 90 se corrió de ese eje el peronismo, tuvo una crisis muy grande de representación y bueno, volvieron de la mano de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner para lo que es llevar adelante la justicia social y poder redistribuir, que si bien la riqueza en el país, y lograr lo que siempre Perón decía, 50% de ganancia a los empresarios, 50% de ganancia para el pueblo trabajador. Sí, en esa llamada década ganada del kirchnerismo. Ahora, Santiago, el Fondo Monetario Internacional, que es un asunto transversal en este proceso, en esta campaña, todo está transversalizado por esa enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hoy una representante del FMI dice que no está de acuerdo con estas medidas económicas para tratar de calmar un poco la dificultad de las personas para llegar a fin de mes, para revisar sus bolsillos. Dice que debe haber más ajuste y más austeridad. Esto de nuevo entonces recuerda que la política económica está directamente amarrada al FMI. A ver, me parece que lo que mejor puede pasar es que el Fondo Monetario Internacional esté en desacuerdo con las políticas que lleva adelante el gobierno peronista hoy, a través de Sergio Massa. Eso queda en claro que el gobierno de Sergio Massa busca políticas en favor de los argentinos y el Fondo Monetario solo busca políticas en favor de los intereses de los préstamos otorgados. Eso no hay ninguna duda. Me parece que el Fondo Monetario se meta en la campaña para el peronismo va a ser positivo porque va a marcar de qué lado se encuentra parado uno y se encuentra parado el otro. Quienes defienden los intereses del pueblo, la mayoría, los intereses nacionales, y quienes defienden los intereses en este caso, del Fondo Monetario, que representa, bueno, con todo lo que representa el Fondo Monetario en la historia argentina. Muchísimas gracias, Santiago. Pues este es el escenario a 3 semanas de las elecciones generales. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias para ustedes, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en noticia, Azerbaiyán y Armenia. Azerbaiyán avanza en el control total de Nagorno-Karabaj tras el anuncio del máximo líder del enclave del Cáucaso de renunciar a la independencia. El éxodo de sus habitantes supera las 70.000 personas, la mitad de la población. En tanto, el presidente de Armenia denuncia limpieza étnica. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las razones? Sus habitantes se quedan sin tierra, sin territorio. Vamos a averiguarlo al volver en Es Noticia.
En noticia, Azerbaiyán y Armenia, la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj se disuelve. Así lo anunció este jueves el máximo líder del enclave de mayoría armenia, Samuel Shahmanyan. La semana pasada, Azerbaiyán lanzó una ofensiva militar en la zona, lo que generó el masivo desplazamiento de la población hacia ambas fronteras, en particular Armenia. El recién electo presidente de Nagorno-Karabaj firmó una orden que disuelve este jueves todas las instituciones estatales a partir del 1 de enero de 2024. Según Samuel Shahmanyan, con la decisión se evita un baño de sangre de civiles de la autoproclamada república hace varias décadas. Desde Ereván, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, informó que ya han huido del enclave más de 70.000 personas, es decir, la mitad de la población, desde que Azerbaiyán lanzara el pasado 19 de septiembre una operación en la zona para lograr la retirada de tropas armenias. Sin embargo, Armenia niega esa presencia. 24 horas después se llegó a una tregua entre ambos países. No obstante, el presidente Pashinyan acusó a su vecina de aplicar una limpieza étnica contra el pueblo de Nagorno-Karabaj y llamó a la comunidad internacional a que no los dejen solos. Nagorno-Karabaj es un enclave montañoso del Cáucaso ubicado entre Armenia y Azerbaiyán, naciones que se lo disputan desde hace varias décadas. La región es reconocida internacionalmente como parte de Azerbaiyán, pero Armenia tomó su control en 1990 tras la caída de la Unión Soviética. Desde entonces, ambas naciones se han enfrentado con 2 guerras y cientos de muertos. La primera de 1988 a 1994, la segunda en otoño de 2020. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Raúl Radakov, magíster en Historia y Humanidades, experto en análisis geopolítico, doctor en Derechos Humanos. Nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Raúl, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches para usted y buenas noches para toda la audiencia de Telesur. Honrado de que me pidan un punto de vista sobre esto que está sucediendo. Muchísimas gracias. Bueno, lo vamos a escuchar con mucha atención. Raúl, lo primero es, ¿por qué crees que al fin de cuentas se toma esta decisión? No hay más república autoproclamada de Nagorno-Karabaj a partir del 1 de enero del año 2024. Sí, la famosa Artsakh, como se llamaban a sí mismos los karabajíes, porque en Nagorno-Karabaj es como lo llaman los azeríes, y ellos se llamaban de otra manera. Evidentemente no importa ya cómo se llamaban porque es una institución que ha fenecido. En algún aspecto se puede decir que es cosa juzgada. Acá ha habido un contubernio. Acá ha habido, yo creo que en un poco tiempo más va a haber una situación de gran conmoción política dentro de Armenia. El presidente Nikol Pashinyan creo que ha tomado decisiones unilaterales y ha decidido dar la espalda a quienes han apoyado siempre las demandas del pueblo armenio con respecto a este enclave, que es, digamos, principalmente Rusia. Rusia ha puesto un contingente para la vigilancia de los acuerdos de paz que se habían firmado ahora, cuando fue el último enfrentamiento, en el 2020. Acá hay algo que huele muy extraño, huele a entrega, huele a arreglo espurio y a espaldas de los pueblos. Es catastrófico para la gente que vive en ese lugar. No nos olvidemos un poco el origen de esto, ¿no? Cuando se forma la Unión Soviética, Nagorno-Karabaj tiene un estatus de autonomía. Era autónoma porque es un lugar de absoluta mayoría armenia ubicado dentro de la República de Azerbaiyán, que es de mayoría turca o de país de pueblos turcos de religión islámica, cuando los armenios son de religión cristiana.
Entonces, esta idea fue, digamos, entendida por el diseño de la Unión Soviética, y por eso durante todo el tiempo que duró la Unión Soviética no hubo conflictos. Fue una situación de equilibrio donde todos eran respetados, cada uno en su lugar y a su manera eran respetados. Cuando se disuelve la Unión Soviética, acá hay una cuestión lógica. Hay que entender un poco a los armenios también. Si hay un pueblo, se habla mucho de las persecuciones a los judíos, lo cual no es falso para nada, pero la gente tiende a olvidar que la vida de los armenios no ha sido mejor. Entonces son un pueblo que tiene una sensibilidad a flor de piel, fruto de experiencias terribles. Entonces, este sentimiento de hermandad y de nacionalidad hizo que, en cuanto se disolviera la Unión Soviética, Armenia decidiera tomar control sobre esa región, lo que no fue aceptado por los azeríes, naturalmente, y esto trajo la Primera Guerra, que fue la que finales de los 80, principios de los 90, hasta el 94, tuvo más de 25.000 muertos. No fue un pequeño escaramuza, fue algo muy serio. Y después tuvimos un segundo enfrentamiento en el 2020. Y atrás de todo esto, sacando un poco la vista y mirándolo un poco de más arriba, sabemos cómo las gasta la OTAN y cómo las gasta el patrón de la OTAN. Es generarle puntos de conflicto en todos los lugares donde puedan ser afectados los intereses de aquellos dos países que en este momento se le han plantado de frente a la idea de la unipolaridad estadounidense, que son tanto Rusia como China. Vemos que permanentemente están fogoneando la situación allí en el estrecho de Taiwán. Vemos que permanentemente han estado fogoneando situaciones como en Georgia con Osetia y bueno, indudablemente están viendo y analizando que la situación de Ucrania es insostenible, indefendible, es una misión fallida. Entonces ya están preparando otros escenarios para continuar esto. Yo creo que... Permítame, profesor, aquí preguntarle algo ahora que usted hace referencia a Rusia. Y es que se ha criticado, lo hemos visto a través de la prensa internacional, básicamente desde la prensa europea, Rusia, porque este cuerpo de paz que estaba allí después del año 2020, producto de las negociaciones entre Azerbaiyán y Armenia, dicen que tenía que haber tomado partido, que tenía que haber hecho algo. Es parte de lo que se le está acusando a Rusia. Se lo pregunto porque usted bien lo pone de presente, si es un intento de provocación, además de todo, de la gravedad que significa en términos de crisis humanitaria para Rusia. Estimada, usted ha puesto el dedo exactamente en el punto clave. Esto era ni más ni menos que un intento de involucrar a Rusia en un segundo frente de conflictos. Si Rusia hubiera entrado en esta jugada, se hubiera visto envuelta en un segundo conflicto, con un segundo compromiso, con una cantidad de desgastes extras, cosa que en este momento, con mucha inteligencia, no quiere hacer. Hay una cuestión que tenemos que entender también. Cuando se producen los problemas en Osetia con Georgia, Osetia es población rusa. Cuando se producen los problemas en el Donbass con Ucrania, el Donbass es población rusa. Los armenios son muy queridos, son muy amigos, son muy cercanos, pero son armenios, no son rusos. Entonces, el nivel de compromiso en un lado y en el otro no va a ser nunca el mismo. Dicho esto, pasamos a que sí hay una cuestión estratégica, que a Rusia no le conviene tener un nuevo enclave otaniano, agresivo, pegadito a su flanco inferior. Acá hay otro jugador en este juego que también tenemos que tener en cuenta, que es Irán. Irán ha apoyado muchísimo y con mucha fuerza a los intentos de esta proclamada República de Artsaj, y ahora ha quedado, digamos, en el aire, mirando el devenir de los acontecimientos. Por eso insisto que aquí se está apostando a generar un conflicto de esos que se eternizan,
con un desplazamiento que perjudique a los armenios, que los armenios digan exactamente lo que usted acaba de decir recién, y al fin y al cabo los rusos no nos ayudaron, y a mí se me hace como si fuera que fui la mosca que estaba pegada en la pared y escuchando lo que se hablaba adentro del Palacio Presidencial. Es una figura, por supuesto. Se me hace que ha habido promesas de esas que sabe hacer normalmente Estados Unidos y la OTAN, promesas que jamás se van a cumplir, de apoyo, de ayuda, de cuidado, de protección, que no va a pasar, Estados Unidos no va a mover un dedo para defender a ningún armenio perseguido en ese enclave, y los armenios lo saben, por eso están haciendo una votación con los pies, están votando con los pies, están yendo en forma masiva porque saben que una vez que esto se ha disuelto toda la estructura que ellos por años dieron sangre para defender, y en un plumazo, esto es fíjese qué cosa interesante, acá hubo una escaramuza militar de parte de Azerbaiyán, donde no hubo más que algunos tiroteos, y inmediatamente se produce la rendición. Acá hubo lo que se llama una entrega. No se olvide que es mucho más fácil comprar algunos líderes claves que convencer a un pueblo entero. Entonces, acá hubo una jugada de esa naturaleza, y acá en Argentina tenemos un dicho que dice que si es blanco, es frío, es líquido y está guardado en una jarra, sin duda es leche. No sé si me explico lo que quiero ilustrar con este punto. Por supuesto, Raúl, lo comprendemos además esta manera en que usted lo explica, y es que, bueno, ahí están las pruebas, aunque no haya una persona o un sector que lo hubiese dicho directamente. Sin embargo, la historia, luego, dentro de un tiempo, nos dirá exactamente cuál es esa respuesta, aunque prácticamente los hechos así lo planteen. Por último, hay un serio problema de crisis humanitaria. El presidente Pashinyan decía algo, bueno, que es extremadamente grave, y por eso llamaba a la comunidad internacional a apoyarlos, que lo que Azerbaiyán está haciendo y lo que viene al futuro inmediato es una limpieza étnica, que esto no se puede permitir. Sin embargo, de Azerbaiyán dice pues que sean todos bienvenidos. La mayoría de armenios se han ido, bueno, los habitantes de este enclave de Nagorno-Karabaj se han ido para Armenia, pero Azerbaiyán está diciendo vengan también acá. Muy complejo de entender. En todo caso, la pregunta fundamental es, ante esta denuncia de Pashinyan, bueno, debe haber alarma internacional. Pero, ¿qué otro camino le queda a Pashinyan que ahora ir a hacerse la víctima en el escenario? Entonces él cubre su espalda diciendo, no, yo estoy pidiendo la ayuda, yo estoy pidiendo que se proteja a mi pueblo armenio. Mire, la caridad bien entendida comienza por casa. Entonces él tendría que haber, acá procedió a entregar a ese pueblo atado de manos y de pies por un interés personal y punto. Y entonces todo lo demás es pour la galerie. Esto es para el teatro, para los que están mirando desde la platea, para tapar las apariencias. Los armenios que viven en ese enclave saben la verdad y por eso se están yendo en forma masiva. O alguien puede creer que alguien se va a movilizar abandonando sus tierras, sus bienes, sus cosas, porque no se olvide que este tipo de migraciones es a un costo personal altísimo, es a un costo de vida altísimo, es dejar todo, abandonar donde por siglos ha vivido tu familia, es moverse, es terrible, es un desarraigo. Mire, yo lo he conocido un poco cuando fue la disolución de la ex Yugoslavia, cuando miles de serbios fueron expulsados de los territorios donde vivieron por decenas de generaciones, porque la frontera de Croacia quedó en otro lado y ahora se tuvieron que ir en forma masiva. Fueron miles que tuvieron que abandonar y dejar todo. Yo he hablado con esa gente. Lo mismo pasó cuando se produce el desgarramiento de Kosovo. Conozco gente, he tratado con muchos que han tenido que dejar. O sea, conozco lo que significa ser parte de alguien que tiene que desplazarse por
cuestiones de esta naturaleza, por cuestión de limpiezas étnicas, porque sabes que si te quedas te van a destruir. Lo que dice Azerbaiyán lo tendría que demostrar con hechos, y los hechos, lo que trasciende en este momento es justamente todo lo contrario. En este momento trasciende violencia extrema contra los civiles. Eso es lo que está pasando, por eso se van. Nadie se va a ir alegremente, nadie se va a ir simplemente por una cuestión, entre comillas, ideológica. Se van porque está en peligro sus vidas. No hay duda de eso. Y el que no se va no es porque no quiere, posiblemente es porque no pueda. Es una situación terrible. Terrible, es terrible, el dolor del desarraigo que usted bien explica, Raúl. Muchísimas gracias por ayudarnos a comprender este momento tan complejo en el marco de lo que será lo que ya se viene una crisis humanitaria de gran escala. Y bueno, veremos cómo avanza. En todo caso, que no se llegue a lo que usted nos ha dicho que podría suceder. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches a usted, gracias a todos por tomarse este tiempo conmigo. A usted muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer, sigan con nosotros.